Pemex ya no hace trato con ninguno de los títeres de los Estados Unidos y por eso Ecuador se ha tenido que quedar a oscuras, se le ha cortado todo el suministro de petróleo y de gasolina refinada. Atentos porque vamos a conocer cuál es el caos que está viviendo Ecuador. Su economía va en picada y ya el gobierno ha cortado la energía eléctrica por 2 noches consecutivas. Ecuador se queda a oscura. Además, cortan todos los envíos petroleros, no solamente Pemex, otros países que también ayudaban al sistema energético de Ecuador también ha dejado de suplirle y ahora hay una demanda energética enorme y no hay ningún país que pueda venderle ni petróleo y mucho menos los combustibles ya refinados. El mundo entero votó a favor de México y ese es un grave problema para el gobierno de Daniel Noboa, presidente de Ecuador, que es un títere de los Estados Unidos y aparentemente, según algunos medios, fue Estados Unidos quien dio la orden para que pudieran agredir la embajada mexicana, territorio nacional. Además, si Daniel Noboa se disculpa con México, se deberían aceptar estas disculpas y volver a restablecer el comercio y que deberíamos abrirle las puertas al gobierno de Daniel Noboa para que venga a México a renegociar la compra de los hidrocarburos. ¿Creen ustedes que una simple disculpa es suficiente o que las sanciones que ya López Obrador ha implementado en contra de las petroleras de ese país deben cumplirse para que el gobierno se dé cuenta que ningún país pequeño puede estar agrediendo territorio nacional mexicano? Algo muy importante que me gustaría que ustedes me contesten. Pemex ya no hace tratos con los títeres de Estados Unidos y en Sudamérica tenemos dos, Javier Milei y Daniel Noboa. Todos conocemos que Estados Unidos defiende a Javier Milei cada vez que ataca a los mexicanos y también está defendiendo a Daniel Noboa porque es ciudadano estadounidense. Nació en la Florida y su familia, que es la más rica de Ecuador, tiene empresas multimillonarias en los Estados Unidos, pero a los dos le ha salido el tiro por la culata. Ahora no tienen finanzas, su sistema energético ha colapsado y hoy un poco más tarde voy a subir otro video hablando de Javier Milei y de las intenciones que tiene Xochitl Gálvez para que el presidente argentino venga a México a renegociar la compra de los hidrocarburos, un hombre que ha insultado nuestro país. Ahora bien, Ecuador se queda a oscura, un invierno oscuro. Se ha cortado el suministro energético 2 noches consecutivas y en varias ciudades del país la gente no ha tenido energía eléctrica ni siquiera para poder dormir con sus aires acondicionados encendidos. Pero ¿por qué razón creen ustedes que el gobierno ecuatoriano ha cortado la energía eléctrica? Es porque hay falta de suministro del petróleo, de gasolina refinada y los demás derivados. ¿Quién creen ustedes que es el que le proporciona todo el combustible que necesita Ecuador, aunque es un productor de petróleo? Este proceso de refinación de combustible solamente lo hacen las empresas mexicanas que están ligadas a Pemex y hasta ahora el gobierno le ha cerrado las puertas a Ecuador con el paquete de sanciones. Cortan todos los envíos petroleros, ya que las sanciones que implementó México en su principio es a las empresas petroleras de Ecuador, que sí tienen una gran producción de petróleo, pero no tienen refinerías y tienen que exportarla a países extranjeros para que logren convertirlo en combustible. México y Estados Unidos son los únicos dos países que pueden refinar este petróleo. Ya México le cerró por completo las puertas con estas sanciones y Estados Unidos no puede refinar más petróleo del que ya recibe. Incluso mucho petróleo del que extrae Venezuela es refinado por empresas estadounidenses. No hay más espacio para poder brindarle cuota de mercado a Ecuador y por esa razón el gobierno ha tenido que hacer cortes energéticos para poder ahorrar un poco del combustible y así la gente tenga acceso a poder llenar el tanque en las gasolineras. Y esperen un gasolinazo muy pronto porque si no hay suministro, todos los combustibles van a subir de precio. Mucha gente ya no quiere a Daniel Noboa como presidente del país y México está desgreñando a todos los títeres del imperio. Ahora bien,
El mundo entero ha votado en favor de México. Todos vieron las imágenes de la agresión del ejército ecuatoriano que fue enviada por el presidente Daniel Noboa a invadir territorio nacional mexicano, la embajada, donde habían varios diplomáticos de alto rango. Los oficiales los agredieron, los sacaron de la embajada incluso, y uno de ellos fue golpeado en el rostro. Pero ¿creen ustedes que el gobierno de Ecuador y su ejército podría compararse con la fuerza militar que posee México? ¿Por qué razón Daniel Noboa se arriesgó a que México enviara a su ejército a vengar esta intervención militar en territorio nacional? Muchos expertos indican que Estados Unidos estaba esperando el más mínimo movimiento de la Marina y el ejército mexicano para Estados Unidos tener alguna excusa y poder invadir a México. De una y mil maneras, los estadounidenses están buscando que México entre en algún conflicto porque su economía está creciendo demasiado y al tío Sanz no le conviene, porque México debería siempre ser un súbdito de los estadounidenses para tener mano de obra barata y obligar a los mexicanos tener que emigrar a los Estados Unidos indocumentados y regalarle entre comillas sus trabajos. Además, ¿saben ustedes cuánto le cuesta a México poder producir un ciudadano que ha ido a la escuela primaria, a la secundaria y luego a la universidad? Según las estimaciones monetarias de la Universidad de Harvard, una persona que va a la universidad le cuesta al gobierno cerca de $150,000. O sea que cada vez que un mexicano decide emigrar a los Estados Unidos, no solamente se está yendo él, sino que consigo se está llevando un patrimonio de $150,000 que le pertenece a México, lo que en Estados Unidos llaman robo de cerebro. Y por esa razón a Estados Unidos no le conviene que México se convierta en un país próspero, porque dejaría de llegar a su país personal calificado, mexicanos que están dispuestos a luchar por la economía, pero que ahora lo están haciendo por la economía mexicana. Ahora bien, se debe aceptar las disculpas de Daniel Noboa, el presidente de Ecuador, luego de haber enviado el ejército de su país, apoyado por los Estados Unidos, a invadir territorio nacional de México. ¿Creen ustedes que una simple disculpa basta? E incluso medios de comunicación le han dicho a Daniel Noboa que si le va a pedir disculpa al pueblo mexicano, y en reiteradas ocasiones ha dicho que no, que el culpable de esas agresiones ha sido México porque le dio asilo político a un delincuente perseguido por la policía ecuatoriana. Pero recordemos que todos los países del mundo pueden darle asilo político a cualquier persona y ninguna nación tiene el derecho de interrumpir la embajada de ese otro país. Lo mismo sucedió cuando Estados Unidos perseguía a Wikileaks y este entró dentro de la embajada ecuatoriana en Londres. Estados Unidos nunca ni Londres pudieron entrar a esta embajada porque esto es anticonstitucional. Entonces, ¿por qué razón ahora el gobierno de Daniel Noboa da la orden de que se entre a la fuerza a territorio nacional mexicano? Por eso el mundo entero ha condenado estos actos y han votado todos en favor de López Obrador para que le imponga las sanciones a las empresas petroleras de ese país, que no podrán hacer comercio, y ahora todo va en picada. Incluso luego que Vladimir Putin se refiriera al asunto, dándole todo su apoyo a México y ofreciéndole la compra de los más de 20 aviones de combate, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dice que los aviones de Rusia que podrían llegar a México son unas chatarras. Me gustaría saber qué piensan ustedes sobre esto, cuando la mayoría de expertos dicen que los Sukhoi 57 que vienen de Rusia son más potentes y tienen mejores tecnologías que los aviones estadounidenses. ¿Por qué razón Daniel Noboa dice que son chatarras? ¿Será que tiene envidia? ¿Será que no puede comprarlo? ¿O que tiene miedo que México lo persiga, lo encuentre y lo arreste? Pero ahora bien, Pemex no hace negocio con ninguno de los títeres de los Estados Unidos. ¿Creen ustedes que si hay compradores de petróleo en el mercado a quienes Pemex le pueda vender petróleo crudo y combustible ya refinado, se debería cortar todo negocio petrolero, tanto con Ecuador como con Argentina? Que no se le puede dar acceso a México ni a Javier Milei ni a Daniel Noboa, que son dos títeres de los Estados Unidos. Y primeramente, hablando de Argentina,
¿Qué ha sucedido con su economía luego que Javier Milei cortó relaciones comerciales con China, con México y con todos los países de la región productores de energía como petróleo y combustible? No han podido recibir la ayuda de los Estados Unidos y mucho menos se le ha entregado el dinero para que puedan dolarizarse. Incluso México le está prestando dinero a los Estados Unidos. Entonces, ¿de dónde Javier Milei va a encontrar el dinero para poder demoler el Banco Central como tenía y había prometido a los argentinos? Pero ahora dirigiéndonos a Ecuador, ¿a dónde Ecuador va a encontrar un suministro de petróleo crudo claro que le pueda dar la oportunidad a la gente poder mantener las luces en sus hogares encendidos, poder dormir con aire acondicionado en la noche? Se va a crear un caos si no se restablecen todos los comercios con México, el país que tiene el control de los sistemas energéticos de Sudamérica. Y por eso muchos países aman a México mientras otros lo odian. Ahora bien, Ecuador se quedará a oscura y México no piensa restablecer relaciones comerciales a menos que haya una disculpa sincera y que de alguna forma se le pueda cobrar a Daniel Noboa la agresión a los diplomáticos mexicanos, ya sea con su destitución o apresándolo un largo tiempo. Además, cortan todos los envíos de petróleo luego de las sanciones que México le implementó a sus petroleras. Ya no solamente Estados Unidos es que implementa sanciones. México es un país grande, rico y poderoso y ahora tiene el poder de hacerlo ante sus agresores. Mientras Estados Unidos lo hace por conveniencia económica, México es un país pacifista, pero tampoco se va a dejar agredir. El mundo entero ha dado su voto en favor de México. ¿Creen ustedes que se deben aceptar la disculpa de los gobiernos agresores que intentan desestabilizar la economía del país y violan la soberanía, territorio nacional mexicano? Además, ¿creen ustedes que Pemex debería cortarle todo el acceso al petróleo mexicano a cualquier país que agreda a un mexicano o que definitivamente quiera dañar la economía que tanto le ha costado a los mexicanos trabajadores? Me gustaría saber la respuesta a esta pregunta en los comentarios y no se olviden que si esta información le es de alto valor, pueden compensarnos con un like, pueden suscribirse al canal ya que veo que muchos de ustedes nos ven a diario, pero aún no se han suscrito. Además, reactivar las notificaciones para que le lleguen todos nuestros videos y se mantengan informados de lo que está sucediendo en México con su economía. Así que desde los estudios de autos baratos a todos, le vamos a dejar un gran abrazo y nunca se olviden que los queremos.